Si la historia que tiene tantos libros tuviera una sola página, quizás podría decirse lo que expresó un poeta, que todo es un eterno recomenzar. Y claro que también hay una sabia afirmación de la historia, que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Bueno, en esta conversación entre amigos es muy grato tener la compañía de uno de los investigadores más serios del Ecuador. Pero su seriedad también está acompañada de una nueva visión de la historia. Yo creo que el arquitecto Melvin Hoyos es quien inicia una suerte de rescate de la visión de la historia a la luz de las fuentes documentales y que genera muchas simpatías, especialmente en Guayaquil, porque rescata la historia de Guayaquil y ha hecho una labor realmente increíble con el rescate del fondo editorial del municipio de Guayaquil. Yo quisiera decir que estos dos elementos ya justifican en altísimo grado su paso por la Dirección de Cultura del municipio de Guayaquil. No quiero decir que son los únicos, pero eso es algo que Guayaquil le va a agradecer. Bienvenido, Melvin. Gracias, arquitecto. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se comenzó usted a interesar en la historia? Yo pienso que eso comenzó cuando mi padre particularmente, me motivó para que me hiciera filatelista. Ah, ya. Porque la persona que se hace coleccionista de sellos, en el momento en que entra en una metamorfosis de coleccionista a investigador ya serio, vinculando esta afición con el conocimiento de la historia postal del país que comienza a coleccionar, obligadamente comienza a vincularse con la historia. Y eso fue muy tempranamente, porque yo comencé a coleccionar ya de manera seria cuando tenía unos 11 años. ¿Qué año era ese? Esto de aquí era el año 1967. ¿Y usted recuerda algunos amigos con los cuales coleccionaba? Bueno, yo era un bicho raro, porque mis amigos, compartía con mis amigos cosas normales de muchachos de esa edad, pero la afición de la filatelia, cuando llega a los niveles de investigador postal, ya es cosa para viejos. Entonces, no tenía amigos de mi edad, ni siquiera un poquito mayor que yo, que compartieran la misma afición. Todos mis amigos tenían sobre los 60 años. De ahí fueron derivando intereses hacia la historia de la ciudad. Todo. Intereses hacia la historia postal, intereses hacia la historia numismática y en consecuencia, como esto de aquí generalmente se encuentra en libros antiguos, intereses por la bibliofilia y al entrar en la bibliofilia, intereses por la historia en general. Y cuando en el año 1980 coge Julio Estrada y Casa y me pide que entre a trabajar con él, entonces yo comienzo a interesarme puntualmente por la historia de la ciudad. ¿Qué recuerdos personales tiene usted de don Julio Estrada? Yo recuerdo a un hombre recio, adusto, un hombre que era un investigador formidable, que estaba rodeado de libros y documentos y que era extremadamente exigente consigo mismo. Extremadamente exigente. Él no pasaba un dato a un libro de él sin que antes no estuviera totalmente comprobada su veracidad documental. Era un historiógrafo, una persona que no pone absolutamente nada en su libro que no esté documentado y que no tenga por lo menos un pie de referencia. Era un hombre realmente duro consigo mismo, no era tan flexible con los demás también, pero era el perfecto maestro, el maestro inflexible del que uno aprende cuando es historiador, del que uno aprende a darse cuenta que la historia solamente es creíble y es historia cuando está documentada. ¿Y qué otros historiadores usted trató personalmente? Traté personalmente al doctor Abel Romeo Castillo. Allá. Fue un maestro maravilloso porque él era de otro tipo.
un hombre extremadamente sensible, Claro. un verdadero poeta, Claro. pero además de eso era un hombre que tenía una visión de la historia o del cómo hacer historia un tanto diferente, pero igualmente efectiva. Otra persona fue el doctor Jorge Pérez Concha, maravilloso individuo, era un personaje realmente extraordinario, a quien quise mucho, y que también era otro tipo de historiador, como, no como Julio Ya. Estrada, más a la antigua. Una pregunta, ¿al doctor Castillo lo conocía dónde? ¿En qué ambiente? Cuando yo entré a trabajar en el Centro de Investigación y Cultura con Julio Estrada, Ya. el doctor Castillo había sido director del Centro de Investigación Claro. y Cultura y todavía estaba dentro del Centro de Investigación y Ya, Cultura ya. en el piso 11 del Banco Central. La oficina mía era al lado de la oficina de él. Ahí se amigo conocieron. de él, y ahí nos conocimos. ¿Y con don Jorge Pérez Concha? El doctor Pérez Concha era miembro del Instituto de Historia Marítima. Cuando yo entré como miembro del número del Instituto de Historia Marítima, nos conocimos con el doctor Pérez Concha, pero ya habíamos tenido otros contactos con él, porque él fue a la Biblioteca Municipal en el año 1992, cuando yo entré a ser director, y me fue a decir: tengo fe en usted, creo que usted puede hacer algunas cosas que yo no pude. Y le voy a decir a un buen amigo que venga a animarlo para que haga lo propio. Y al otro día fue el doctor Antonio Parra Velasco a hacer exactamente lo mismo. Tenemos fe en usted, me dijo también el doctor Parra, que fue con un nieto que lo ayudaba a caminar al doctor Parra. Haga algunas cosas que nosotros no hemos podido hacer. Mi generación se quedó frenada. Qué interesante. Bueno, en realidad Melvin es una biblioteca viva. O sea, no solo es el autor de libros muy valiosos, sino que estas anécdotas hay que sacarlas, porque si no, probablemente no siempre usted las cuenta. No siempre, sí es. Y claro, efectivamente el doctor Abel Romeo Castillo tenía ese aire hermoso de una tranquilidad. Yo lo conocí en el Telégrafo, y al doctor Parra también. ¿Y cómo usted comienza a investigar la historia de Guayaquil? Bueno, cuando yo comencé a trabajar con Julio Estrada, él me dijo: mira, Melvin, lo primero que quiero que usted haga es que me haga un inventario de las casas antiguas de Guayaquil, y ese inventario de las casas antiguas de Guayaquil no se va a quedar ahí, sino que quiero que me busque quiénes son los dueños vivos todavía de estas casas, para que me los entreviste a cada uno de ellos y sepa cuál va a ser el destino del predio. Pero además, quiero que haga algo muy puntual. Averígüese si los dueños de las casas tienen todavía bibliotecas de sus antepasados. Increíble. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado es que encontré una enorme cantidad de bibliotecas tiradas en los altillos de esas casas de madera, y yo las recibía o en donación o vendidas a precios ridículos y iban a parar al Archivo Histórico del Guate. Como había mucho duplicado, también se iba a la casa de don Julio, y cuando ya eran exageradamente los duplicados iban a mi casa. Qué interesante. Entonces recuerdo que cuando me dice Julio Estrada: van a entrar en demolición la casa de los Vaqueros Dávila, que quedaba en todo Sucre Malecón, esquina. Me dice: Melvin, esa familia tenía una biblioteca importante. Bueno, llego y ahí estaba pues el encargado de la demolición. Le dije: encontró algo en el altillo, eso está lleno de papel. Bueno, había como 7.000 libros. Ya. Entonces toda esa biblioteca la compramos como basura. Y lo propio de la casa de este señor, que se me escapa el nombre ahorita, pero que quedaba frente a frente a la segunda zona militar, donde estaba el letrero de Michelin hace muchísimos años, Ya. 9 de octubre. Ya. Esa casa, cuando la demolieron, tenía toda la biblioteca en el altillo. Estaba ahí botada, una capa de lodo, una capa de polvo increíble, de guano de murciélago. Bueno, la limpiamos bien bonito, había como 3.000 libros, había hasta la colección completa del Espasa Calpe, pero revistas de Guayaquil antiguo a pasto. Y entonces, en este proceso de poder obtener la información de cada uno de los predios antiguos, cuando levanté mi primer inventario de las casas antiguas de Guayaquil, que completé como 235, se encontraron por lo menos unas
8 o 9 bibliotecas en Altillos, importantes. Bueno, es bueno mencionar que una de las excelentes labores que ha hecho desde su rol de director de cultura es volver a reeditar libros verdaderamente incunables y que no se los hubiera podido consultar porque algunos ya estaban amenazados por la polilla, entiendo, ¿verdad? Claro, y dañados muchos. Y entonces, gracias a esta labor gigantesca, Guayaquil recupera parte de su historia. Entiendo que la labor todavía es larga, pero es uno de los méritos que tiene nuestro invitado en esta conversación entre amigos. ¿Y cuál fue cómo así se resolvió estudiar arquitectura? Bueno, cuando yo era muy joven todavía, debo haber tenido unos 13, 14 años, estaba entre 3 carreras. Quería hacer las 3 cosas, quería ser paleontólogo, Ya. quería ser ingeniero aeronáutico, mi padre era piloto, Ya. y quería ser arquitecto. ¿Por qué arquitecto? Porque toda la vida me fascinó el proceso evolutivo de la arquitectura mundial. Me gustaba enormemente ver y leer cosas que estuvieran vinculadas con las pirámides, que estuvieran vinculadas con las edificaciones asiáticas, de las culturas indostánicas. Me encantaba ver la perfección de la arquitectura grecorromana y me llamaba la atención mucho y sabía que este era el sustento, que donde más tenía que aprender eso, porque era el sustento de una gran ciencia, era en arquitectura. Entonces tenía entre mis 3 pasiones. Entonces, ¿qué pasó? La primera, y debo decirlo en honor a la verdad, era la paleontología. Ese era mi sueño. Pero me recuerdo tanto que mi papá me dijo, paleontólogo, mijito, terminas, no sé cómo vas a terminar, francamente. Primero que tendrás que irte a estudiar a Argentina, que es el único lugar donde hay. Y allá tendrás que estar enterrado entre huesos, pero me gusta, me encanta. No sé cómo vas a subsistir. De todas maneras, siempre quedaba ese ámbito práctico de Claro. cómo vas a subsistir, Bueno, ingeniería aeronáutica. Te voy a conseguir una beca para Israel, para que te vayas a estudiar ingeniería aeronáutica, pero ahí hubo un impasse familiar porque mi papá se fue a Israel en la guerra de los 7 días de instructor. Y mi madre casi se muere con esta locura que él cometió porque lo hizo sin decírselo a nadie. Entonces Israel murió como lugar académico. Entonces, bueno, arquitectura, y me metí a arquitectura. Claro, en esa época pasión. Israel estaba muy conmocionado también Muy por la guerra, conmocionado. ¿verdad? Entonces, Así es. seguramente que tuvieron temor del peligro, Sí. Era una incertidumbre. Sí, así fue. Y como autor, ¿qué experiencias agradables, personales, le ha dado a usted escribir los libros muy valiosos que ha escrito? Bueno, yo creo que una de las cosas que más puede gustarle a quien hace un libro es que su libro lo usen. Ah, eso es muy cierto. Y esa es una de las cosas más gratificantes que pueda haber en el mundo. Entrar a una biblioteca y ver el libro que uno hizo dañado. Claro, eso es excelente. ¿Por qué? Porque fue usado. Claro. Y si fue usado quiere decir que sirvió lo que uno hizo. Yo recuerdo, me conmueve recordarlo, un buen amigo mío, Efraín Ávila Espino, un día llega a la biblioteca municipal y dice, yo quiero que me lo hagas. Yo le digo, encantado, hermano, dime, ¿qué quieres? Estoy trayendo aquí 10 juegos del diccionario histórico, geográfico y biográfico que yo escribí a cambio de ese único juego que tú tienes en la biblioteca. ¿Y por qué? Porque está destrozado. Y por supuesto, se lo entregué el juego de él y lo puso en una urna de acrílico y lo tenía en la oficina. Y dice, esto sirvió. Claro, solo los libros buenos llegan abiertos. Claro, lógico. Lo demás no, ni se va abierto. Están impecables. Así es. Y eso pasa con los instrumentos musicales, pasa con todo. Claro. Solo los buenos llegan a viejos. Sí. Significa que se usaron. Sí. Y de sus libros, ¿cuál es el que más te recuerda o tiene mayores anécdotas? Historia de una generación inolvidable. Increíble. Este ¿Por qué? libro, primera razón,
es porque un día mi esposa me dijo, tú has escrito un montón de cosas, pero es muy frío, chuzo, me golpeó. Le digo, ¿cómo así? Porque está lleno tus libros de datos interesantes, pero de datos que recuerden el aspecto humano de la gente, no veo ni uno. ¿Y a ti qué se te ocurre? Entonces me dijo algo que ni por aquí se me había pasado, pero que ella había estado leyendo algunas cosas que yo había escrito y me dijo, ¿nunca se te ha ocurrido pensar qué pudieron haber hecho los descendientes de los próceres con su vida? Ya. ¿Y qué hicieron con la libertad que les legaron sus antepasados? Entonces, sí, en ese momento sí me puse a pensar. Y realmente ella es la inspiradora del libro con lo que dijo, porque Qué yo me bonito. puse a pensar en eso. Qué bonito. Y por eso me di cuenta de que esa generación, la de los que vinieron después, es una generación impresionante. Realmente usaron bien su libertad. Ellos crearon la banca. Ellos hacen los primeros monumentos a aquellos que les legaron la libertad. Ellos hacen que el comercio estalle en riqueza y prosperidad. Entonces por eso escribí un libro que se llama Historia de una generación inolvidable. Qué increíble. ¿Usted en su infancia en qué dirección vivía? Yo vivía en el barrio Orellana. Ya, Vivía en el es barrio un barrio tradicional de Claro. Guayaquil, ¿verdad? Mi barrio, amado. Yo vivía en el barrio Orellana en el año... Cuando yo tenía 16 años nos cambiamos a la ciudadela Nueva Kennedy, pero allí nací y allí viví hasta los 16 años. Allí son mis amigos más queridos, mis compañeros de colegio. ¿Usted nació en qué año, Melvin? En 1956, tengo 64 años. Allá. Yo recuerdo del barrio Orellana una imagen, estaba muy niño yo, cuando la gente se iba a bañar al salado, Claro, salían de las villas, era un balneario, porque Claro. el salado era limpio, ¿no? limpiecito, ¿no? Y entonces iban con pantalón de baño. Eso son imágenes que las tengo presentes. Claro. Y era uno de los barrios las promociones arquitectónicas nuevas para ese entonces que Por había en Guayaquil. supuesto. Un barrio tradicional, todavía quedan algunas villas, así, ese era el nombre que Hay tenía unas villas que todavía tienen el sabor antiguo. todavía. ¿Verdad? Las que construyó, diseñó y construyó el arquitecto Héctor Martínez Torres, todavía Claro. se le siente el sabor Claro. a esas villas. En aquel entonces recién se empezaba a construir la ciudad universitaria. Así es, Sí. hasta ahí llegaba Guayaquil, Hasta ahí ahí, estaba sí. el estero, por ahí el Claro. balneario. Y de ahí había un carretero. Claro, Que iba a una hacienda que se llamaba Los Cuatro Hermanos, que ahora es el Paraíso, por supuesto. ¿verdad? Y Así es. era de un señor Leví, Ah, no sabía. sí, de un señor Leví. Y entonces, y bueno, esa era una hacienda, ahora es la ciudad del Paraíso, Claro. ¿no? Una hacienda de árboles frutales y de todo ello, una hacienda privada muy hermosa. ¿Qué recuerda usted le es significativo desde su infancia de Guayaquil? Bueno, ahorita que usted estaba hablando de la hacienda y me acordé de la carretera Salinas, Claro. que era solamente de estrechita, algo que tengo aquí en la cabeza, en la memoria de mi infancia, son varias cosas. Primero el Big Bang Boom. Claro, Segundo, la araña. La araña era la casa de Levet. claro. Que era la única casa que se veía en la carretera que parecía una araña porque el arquitecto Quevedo la había hecho con una estructura autoportante, Claro. ¿no? Con cuatro patas para Claro. acá y cuatro patas para acá. Me acuerdo perfectamente de la araña, que cada vez que pasábamos para ir a la costa se veía la araña. Me acuerdo de la fuente de soda que había en la gasolinera de la Anglo, pasando el puente 5 de junio a la Ya. derecha. Correcto. ¿Ya? Y antes de eso, unas gasolineras que tenían una forma como de castillito, en donde era el único lugar donde se tomaba la cola All Colony, recuerdo. Ya. Me recuerdo de la fábrica de Crush que quedaba acá por cerca de las Peñas, a 4 cuadras. ¿Usted recuerda del barquito que estaba? Y el barquito de Daniel Santos. De Daniel Santos, claro. Inolvidable, pues, ese barquito. Donde dicen que hacían señales de humo con el rey de la campana. O así es. Lo recuerdo, pero aquí perfectamente. Claro, ese es el Guayaquil sabroso que hay que... Y los remos, y Claro. los botes Ah, en ¿usted ensalada. remó? Yo remaba, yo hacía regatas con mis amigos. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y en qué rato Y usted- iba a sacar también ostiones de las patas de puente. Ah, ya.
Bueno, en mi época se decía que el que remaba es porque había sido vago también en el colegio. Pues, pero yo me iba a remar los días era fiel a ir a remar los días domingos por la mañana. Bueno, usted no fue vago. Sí, nosotros nos escapamos de clase. Pero qué bien, ¿ah? En el Salado, en aquel entonces, uno se podía bañar uno, ¿no? Claro, por supuesto, claro. perfectamente. Y alquilaba uno el botecito, ¿verdad? Sí, costaba un sucre. Un sucre. Costaba un sucre y era 20 centavos por cada 10 minutos que hubieran pasado uno de la hora. Pero ellos exigían una prenda. A nosotros nos pedían el álgebra de valor. Sí, para que no se llevara el bote. Claro, cuadernos no nos aceptaban, pero es que era para que... Bueno, en realidad nadie se iba a llevar el bote, sino que para que no se le pase la media hora, algo así. Exactamente. Bueno, nosotros qué más hacer con el bote, ¿no? Claro, pero qué increíbles anécdotas. ¿Qué recuerda usted del río del Malecón? Bueno, del Malecón recuerdo perfectamente la zona de estivación. Ya. No sé por qué la tengo tan en la memoria, ver a todos los estibadores con ese montón de cajas de banano y al pie de ellos secando la pepa de cacao, en la calle Panamá secando la cate, pero desde Panamá hacia el Malecón había secadero de pepa de cacao. Eso lo tengo aquí. ¿Y lo recuerda sin camisa? Sin camisa, y sin zapatos. Sin zapatos. Había así la gente sin zapatos caminando por Guayaquil. Cierto, eso es algo. Con el pantalón arremangado. Hasta acá. Claro. Sí. Sí, era la típica de Guayaquil. Típico. Era normal, no había nada raro. Y en los barrios también, muchos empleados, muchos muchachos y sin zapatos. Claro, ¿verdad? Era, ¿no? Ese era el Guayaquil más o menos de los años 60. 60. Por ahí. Y los días sábados, o a veces cualquier día, cerrada la calle a jugar pelota. Y no pasaban carros. Claro. ¿Usted jugó pelota? Yo jugué pelota, fui defensa, pésimo. Cuando comencé a aprender a jugar pelota, le pegué un autogol a mi equipo y estaba feliz porque había metido gol. Así es cuando uno sabe. No, que en realidad es muy estimulante este tipo de recuerdos sobre Guayaquil. Su experiencia en el municipio, ¿qué puede usted...? Mi experiencia en el municipio es quizás la experiencia más gratificante de mi vida. Ya. Nunca después de los primeros 4 o 5 años de haber comenzado a rescatar la biblioteca municipal, nunca me sentí tan útil. De ver los resultados que había obtenido con el apoyo estricto del ingeniero Febres Cordero y de ver a la gente que cambiaba de actitud con respecto a esa biblioteca, que habiendo llegado a ser una institución como lo había llegado a ser, de repente cayó abajo hasta tocar fondo. Ver cómo se la pudo hacer resurgir y ver que la gente sentía de que efectivamente la biblioteca municipal había resucitado, realmente me hacía sentir enormemente satisfecho. Todos los programas que se hicieron ya después de que me hice cargo del museo también en el año 1998, esos programas y los éxitos que esos programas cosecharon también me hicieron sentir enormemente gratificado. Creo que para mí, una hermana mayor que tengo me dice, a ti te pagan por ser feliz y divertirte. Sí. Bueno, es que en realidad entre las cosas que ha logrado es ese semillero de los seminarios de historia de Guayaquil en julio y en octubre, y que van muchos estudiantes y que abre muchos caminos, ¿no? Bueno, yo quiero también decir algo. Melvin con toda justicia está siendo nominado al premio Eugenio Espejo. Creo que es una persona que por su labor a favor de la cultura del Ecuador, ni siquiera quisiera decir de Guayaquil, lo merece. Yo le deseo el mejor de los éxitos. Gracias, arquitecto. Es en realidad un honor ser amigo de Melvin, ¿no? Una persona muy noble, muy buena y un autor muy reconocido, muy distinguido de la historia. ¿Usted quisiera decir unas palabras? Primero que nada, agradecerle por la generosidad que usted ha tenido conmigo. Soy mucho menos de lo que la gente piensa, pero lo único que sí soy es una persona que ama su tierra, que desea profundamente ver que nuestra gente experimente un cambio sustancial, que utilizando su identidad histórica y cultural se sienta digno de esa herencia. Y pues bien, que hasta que yo tenga fuerzas, seguiré tratando de ser útil.
Muchísimas gracias. Estamos con una persona que ha sido clave para que este bicentenario tenga otro sentido, para que este bicentenario sea visto a la luz de las fuentes documentales de la historia. Muchas felicidades, un gran abrazo. Muchas gracias.